Explosiones en Lugansk, zona que está ocupada por los rusos en este momento. Se ha estado viendo mucho movimiento en la zona. Aquí otro ángulo de otra de las explosiones que han estado generándose en esa región. El volcán Mayón ya está presentando mayor actividad. Esta es la imagen de Cristian Ventura en Filipinas. El volcán ya está provocando una serie de evacuaciones según lo que reportan. ¿Qué clase de raíz es esta? Vean ustedes, la están como quitando a la tierra y de repente salta. Obviamente es algo más. Un pez saltó a la escotilla, vean, de un vehículo BPM de la 60ª Brigada de Ucrania cuando cruzaba el río. Ahí en ese momento cayó dentro y bueno, pues ahí está el pececito que seguramente se comieron después. Tremenda explosión presenta el Anak Krakatoa, un volcán pues de los más intensos del mundo con mucho potencial. Según se sabe, habría entrado en una explosión. Aquí se capta el momento de esa explosión. Según lo que se reporta, el volcán de Indonesia, Anak Krakatoa, habría estallado o habría tenido esta fuerte erupción el día de hoy viernes, expulsando hacia el cielo una columna de ceniza de más de 3 kilómetros, según informan las autoridades. Esta isla volcánica emergió del mar a principios del siglo pasado, a partir del cráter formado tras la erupción del monte Krakatoa en 1883. O sea, por eso le llaman el hijo de Krakatoa, porque surge de un mismo volcán que antes era el Krakatoa normal, digamos, ¿no? Bueno, pues muy atentos con esto. Si hay algún otro aviso, lo estaremos comentando. Indonesia tiene mucha actividad volcánica, tiene muchos volcanes y aparte están pues en el mero anillo de fuego. Y ya que estamos hablando de Indonesia, fíjense que está acelerando el potencial de intercambio comercial entre México y ese país. A través del Centro de Promoción Comercial de Indonesia, el ITPC, el país asiático está facilitando oportunidades de inversión para empresas y emprendedores mexicanos y refuerza, dice, la relación bilateral entre ambos países. Así que pues bueno, muy al tiro con este tema. Pues si alguien quiere presentar algún proyecto o invertir por allá, pues ahí hay una opción. Insisto, es a través del Centro de Promoción Comercial de Indonesia, el ITPC. Por cierto, la presidenta de la Comisión Europea se va a reunir con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ursula von der Leyen estará primero llegando a Brasilia, donde se va a reunir con el presidente brasileño Luis Ignacio da Silva. Y bueno, pues la presidenta de la Comisión Europea también estará en Buenos Aires, estará en Santiago de Chile, estará visitando, diferentes países de Latinoamérica. Va a culminar la visita de Latinoamérica en la Ciudad de México, donde estará viéndose con el presidente mexicano. Von der Leyen tenía ya previsto hacer este viaje desde abril, pero lo estuvo aplazando por la visita de Lula a Pekín, donde se reunió con Xi Jinping. El viaje llega una semana después de que la Comisión Europea presentara una nueva estrategia para estrechar los lazos con América Latina y un mes antes de que la Unión Europea celebre en Bruselas la primera cumbre con la CELAC, o sea, con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Así que viene pues por ahí una búsqueda de colaboración importante entre la Unión Europea, entre la CELAC. Insisto, la CELAC se va ahora a dar una cumbre por primera vez allá en Bruselas, en Europa, en la mera capital europea. Así que pues estará súper interesante observar qué se dice. El viaje a von der Leyen no creo que sea una casualidad, porque también coincide con viajes que tiene, por ejemplo, el mismo presidente Lula a China, o las intenciones que han tenido tanto Turquía, más bien Irán, recientemente, que está de hecho todavía en visitas en Latinoamérica, Irán, obviamente Rusia, visitando algunos países latinoamericanos, igualmente China. Entonces, pues viene Unión Europea también a hacer, me imagino que algún trato con los países o con las economías un poco más grandes de Latinoamérica. Por otro lado, en esta zona, en el Golfo de Finlandia, cazas británicos, aviones de combate del Reino Unido han interceptado de nuevo aviones rusos sobre el Golfo de Finlandia. Esta es una zona en la que aquí está Rusia, acá está Estonia, acá está Finlandia y bueno, es una región
que mayormente pues la protege la OTAN. Rusia últimamente ha estado haciendo movimientos con aviones de combate que sobrepasan las líneas que son de ellos o que son de área o zona internacional. Según dice la Fuerza Aérea del Reino Unido, la RAF, que el día de hoy sus aviones de combate Typhoon han interceptado varios aviones rusos que estaban volando sobre las aguas del Golfo de Finlandia y el Mar Báltico cerca del espacio territorial finlandés, que es miembro de la OTAN. De acuerdo con un comunicado, el Ministerio de Defensa británico pues ha dicho que hizo despegar sus cazas para interceptar estos aviones de combate rusos, los Tu-22M y otros dos Su-30 que estaban volando hacia el sur desde Rusia continental hacia esa zona. Las aeronaves rusas, una vez más, no han cumplido con las normas internacionales al no establecer un enlace adecuado con las autoridades regionales de información de vuelo, según lo que denuncia la defensa británica. Y es nada más en las últimas 24 horas en esa zona es el segundo incidente con los rusos. Y así en diferentes regiones han estado dándose estos encuentros. Ante las inundaciones en Ucrania, la ONU está enviando ayuda humanitaria a Gerson para evitar que el desastre sea aún mayor. Las autoridades de la región de Gerson, en el sur de Ucrania, han informado que las Naciones Unidas, la ONU, ha enviado kits de ayuda humanitaria para la población afectada por esta situación. Estos lotes de ayuda humanitaria enviados a las ciudades de Gerson y también de Bilosersk se llama el lugar, incluyen agua potable, kits de alimentos, materiales para reparación de viviendas, medicamentos, entre otros, según han dado detalles. La delegación se ha reunido con el jefe de la región de Gerson, Oleksandr Prokudin, y representantes de la administración militar para ver qué necesidades hay en la población y así poder enviar más ayuda. Por otro lado, el presidente Volodymyr Zelensky habría acusado y habría dado pues detalles de lo que pasó. Hay una serie de situaciones que han puesto en jaque y en duda mucho de lo que decía Rusia de que ellos no habían sido. Porque, pues en unos momentos más, en un reporte que vamos a hacer en el próximo video, vamos a mostrar unos audios que, se habla de cómo tropas rusas están reconociendo que se salió mal la estrategia de, haber puesto estos explosivos, vamos, que se pasaron. Pero ahorita vamos a los detalles de ese tema, porque hay más información. En estos momentos la OTAN está preparando su mayor ejercicio aéreo en la historia. Hace unos días les comentaba este tema, ¿no? Ahora hay más detalles. Se sabe que se van a estar haciendo maniobras por parte de Air Defender 23. Se trata del mayor ejercicio de este tipo de la historia de la OTAN. Serán del 12 al 23 de junio de este mismo año, en este mismo mes. Alemania se va a convertir en el centro logístico y serán 250 aviones estacionados en 6 aeródromos distintos en diferentes partes de Alemania y van a participar 25 naciones. Estados Unidos va a enviar 100 aviones a través del Atlántico en el aire. Se estrenará una situación de crisis, vamos, como un simulacro de una crisis en la cual estarían poniendo en actividad las fuerzas aéreas. El mapa que han dado es donde muestran un poco por dónde serán los avances y los movimientos que estará haciendo la OTAN para mostrar fuerza, ¿no? Evidentemente esto también tendrá que ser coordinado con los vuelos domésticos, con los vuelos civiles, para que no vaya a darse ningún tipo de problema. Pero es un movimiento histórico, un movimiento de fuerza, dicen señal de disuasión. O sea, con esto pues buscan la OTAN tratar de convencer de que son grandes, de que son fuertes, para que no haya intentos por parte de China, sobre todo por parte de Rusia, de atacar algún país de la OTAN. Dice, el ejercicio de defensa aérea en mitad de las operaciones de vuelos regulares, la OTAN dice, es una señal política de disuasión, según dice el señor Torben Arnold del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad. Dice, claro que envía una señal clara de que aunque el espacio aéreo esté extremadamente ocupado, estamos preparados para demostrar que defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN, asegura.